Bienvenidos a Cazadores de la Verdad, el podcast en donde como cada miércoles te contaremos los temas más enigmáticos, interesantes y misteriosos dentro de la religión. Llevamos practicando la entrada literalmente 50 veces y Manolo no pudo hacerla. Oye, es que la gente va a terminar creyendo que sí se llama Manolo. Es Manuel, pero de cariño le decimos. Bueno, vamos a decirle Manu. Claro. Pues bienvenidos a Cazadores de la Verdad, enigmáticos, interesantes y poco comunes dentro de la religión a la luz de las Sagradas Escrituras. Ya es miércoles, señores, y tenemos nuestra nueva sección, nuestro segundo episodio de nuestra sección, La Zona Desconocida. Y como saben, para esta ocasión, quien estará dirigiendo La Zona Desconocida es nuestro querido coanfitrión, José Gesiel López Lorca. ¿No era sección? La sección desconocida. La sección amarilla. Desconocida. Bueno, muchas gracias. Hoy les traigo otro tema bastante interesante. Esto también está un poquito relacionado con el tema del miércoles anterior, un poquito, ¿no? Bueno, primero que nada, la fuente en la que me estuve basando es una egiptóloga llamada Laura. Ella tiene su canal en YouTube, le voy a dejarle el link en la descripción. Se llama Laura Egiptología. Todos aquellos que les interese la arqueología, la egiptología, etcétera, lo pueden checar. Es muy interesante, ya hace muchos viajes a Egipto y etcétera. Ella ha tocado muchos temas en base a los puntos bíblicos, porque sabemos que son temas que llaman la atención, digo, que no le gustaría conocer realmente si hubo José en Egipto, Moisés, etcétera, ¿no? Sí. El punto es que, como ella lo menciona en muchos de sus videos, hasta el momento no hay evidencia arqueológica real, fundamentada, de la existencia de Moisés o de José en Egipto. Sin embargo, han habido muchas relaciones con distintos personajes del antiguo Egipto que vamos a tocar hoy en día. Entonces, quiero iniciar este tema preguntándoles qué es monoteísmo, a ver si alguno de los dos me puede ayudar. Monoteísmo, si no me equivoco, es la creencia en un solo Dios, ¿no? Exacto. Mono de uno y teísmo de deidad o de Dios, ¿ok? Entonces, permíteme, anoto el punto que se acaba de ganar Manuel. La estrellita. Monoteísmo hace referencia a el hecho de que exista un solo Dios o una sola deidad en la cual se adore en cualquier tipo de religión, ¿no? Como la religión cristiana, que hace referencia solamente a la adoración a Jesús o a Dios, ¿no? Ahora, el día de hoy les quiero hablar de esta fase que vive Egipto, en la cual el monoteísmo se hace parte de su día a día. Como sabemos, Egipto es uno de los países en donde había politeísmo, ¿ok? Existía la adoración a distintos dioses. Más de 100 dioses en su... Sí, claro, tenían un dios para cada cosa, ¿no? Ajá, exacto. Para el grano, para la lluvia, la fertilidad, etc. La mayoría de las veces los egipcios hacían estas representaciones de animales porque consideraban que eran la fuerza de la naturaleza, ¿ok? Tenían un dios con cabeza de halcón, con cabeza de cocodrilo, con cabeza de vaca, con cabeza de rana, con cabeza de gato, de león, etc. Entonces, hubo un momento en la historia de Egipto donde todo esto cambió radicalmente, y es allí cuando entró el monoteísmo. La primera vez que se registró el monoteísmo incluso en la historia de toda la humanidad fue con Egipto. Y esto sucedió con un faraón llamado Akenatón. ¿Ok? Vamos a poner las imágenes en YouTube, y para quienes no la puedan ver la van a encontrar en Facebook y en Instagram. Y es este personaje, Akenatón, el primero en introducir el monoteísmo como se conoce hoy en día, ¿ok? De cambiar a la creencia de un solo Dios, porque todas las religiones anteriormente eran politeístas. Todos los que se asentaron en el Valle del Indo y en el Valle del Nilo, que era toda esta luna fértil de Mesopotamia, donde encontramos ciudades como Ur, como Babilonia, como Asiria. Todos ellos tenían panteón de dioses que compartían incluso entre sí, ¿ok? Ahora, los egipcios hasta el momento nunca habían registrado el monoteísmo. Lo que habían hecho, incluso hasta finales de la historia del Imperio egipcio, fue el sincretismo de dioses.
Es decir, en vez de hacer a un lado sus dioses para adorar nuevos, era integrar dioses extranjeros o dioses de otras culturas a la suya. Y esto luego lo hacían combinando dioses. Es decir, tu dios se parece al mío, lo combino, ¿no? Simplemente tú le estás llamando diferente en otro lugar. Ahora, Akenatón no solamente fue un faraón revolucionario en muchos aspectos, sino que también fue el primero que impuso una religión nueva. Ya hemos visto cómo esto ha funcionado, porque ha funcionado en otras etapas. Tenemos lo más cercano, cuando en América se impuso el cristianismo, el catolicismo por medio de la conquista. Ahí vino un pueblo extranjero, conquistó, pero no solamente conquistó ciudades, sino también conquistó la fe. Claro, sí, conquistó el corazón de la gente. Ok, conquistó la mente y el corazón de las personas porque cambió la religión por completo. Lo que hizo fue que quitó todas las deidades que adoraban los pueblos mesoamericanos y impuso la religión católica. Lo mismo hizo Akenatón, solo que en este momento no hubo un factor externo. Es decir, no hubo nadie de fuera que viniera y cambiara la religión de Egipto, sino fue desde adentro y fue sin violencia. O sea, fue una iniciativa del faraón. Del faraón. O sea, ahora, quitar todos los otros dioses y quedar solo con uno. Que quedara solo un dios. Esto, ¿tú cómo crees que lo tomó el pueblo? No muy bien. No muy bien, ¿tú? Yo creo que estaban divididos. Como en la gente que quiso aceptar este modo de creencia y la gente más arraigada a sus viejas costumbres. Algo parecido a la cuarta transformación, dice la 4T. Con AMLO. Bueno, no, aquí la verdad que no hubo ninguna división. Todos estaban unidos en odiar a Akenatón. De hecho, llegó el punto en donde el pueblo lo odió tanto, los sacerdotes lo odiaron tanto, que cuando él murió, destruyeron todo lo que hacía mención a él. De hecho, no se conocía nada de él porque no se había encontrado, sabían que había un gobernante en esa época, pero no tenían registro de él hasta que mucho tiempo después empezaron a encontrar algunas cosas. Pero Akenatón sufrió un tipo de castigo, más como una maldición en parte de Egipto, porque los egipcios tenían la idea y la concepción de que si tu nombre quedaba grabado en algún lado, tú podías ser no solamente recordado, sino trascender en la otra vida. Algo así como lo que pasa en la película de Coco, que si no te olvidan acá, no desapareces allá. Así, los egipcios tenían esa idea. Entonces, como castigo, una vez que murió Akenatón, destruyeron las estatuas, borraron sus nombres de las estelas, de columnas, de templos. O sea, lo odiaron a tal punto que una vez que él desapareció, incluso cuando él gobernó, creó una nueva ciudad, se llamaba Amarna, en el medio del desierto, porque él quiso mover la capital de Egipto a esta ciudad. Pero una vez que él murió, dejaron esa ciudad y esa ciudad fue devorada por el desierto, porque ya nadie quería vivir ahí, lo odiaban a ese punto. Ahora, él fue muy controversial por esto, y te voy a explicar por qué. Tú dirías, bueno, si han adorado a tantos dioses, ¿qué más les da adorar solamente a uno? Pero el problema era ese, que no era que... O sea, no era como decir, vamos a adorar a uno más, sino ahora vas a adorar solo a este. Exacto. Él impuso el dios solar, o el dios Atón. Por eso su nombre es Akenatón, porque es como sirviente de Atón. Pero bueno, ya tenía un dios solar, ¿no? Creo que era Ra. Sí, exacto. No, era Amón. ¿Qué? Amón. Amón. Entonces, Amón-Ra. ¿De dónde es eso? De Amón-Ra. De Egipto. De la momia. De la momia. Entonces, él borró todo esto, impuso el dios a un disco solar. Incluso están las representaciones. A ver, déjenme buscarlas. Y los vamos a poner la imagen. Este es Akenatón sirviendo al disco solar, al Atón. ¿Ok? Y la gente, el enojo empezó por parte de los sacerdotes. Hay que entender que en Egipto los sacerdotes ocupaban un puesto muy importante, casi a la par de un faraón. Solamente la única diferencia es que el faraón era como un dios viviente. De hecho, bueno, como se puede apreciar en libros jeroglíficos, se dibujaban conforme el tamaño a la importancia que tenían, ¿no? Exacto. Y el más grande, lo que siempre dibujaban más grande era bueno, estaban los dioses, los faraones y los sacerdotes. Y luego el pueblo común. Los sacerdotes empezaron una revolución porque
Porque si tú, aquí no es como hoy en día que el sacerdote pues, puede ser de cualquier religión. Aquí tú eras un sacerdote, pero estabas dedicado a un solo Dios. Por ejemplo, tú estás dedicado, eres el sacerdote de Ta, ¿ok? Tú eres un sacerdote de, del Dios Set, por ejemplo, ¿no? O yo soy de tal Dios. Entonces tú no solamente tienes tu templo, sino también tienes tus procesiones y tus ganancias provienen también de las ofrendas a esos dioses. Sí, esos dioses, fíjate que eso es interesante, yo no lo sabía, yo creía que eran para todos, que era como que el sacerdote era encargado de todos los dioses. No, por ejemplo, tú no te sentías identificado con un dios en específico, tú adorabas en su templo y como para ser, no sé, hoy en día un monaguillo, ¿no? Desde pequeño hasta que llegabas a ser sacerdote. O sea, trayéndolo un poco acá, nuestra religión sería como que, no sé, en cierta región se va a adorar nada más a tal virgen, en esta nada más a tal virgen y en esta otra a tal virgen, ¿no? Exacto. Igual lo mismo sucedía. Allá en Egipto, cada ciudad estaba dedicada a un dios y allí se creaba el templo de ese dios y todos los sacerdotes de ese dios allí y todas las procesiones a lo largo del año para ese dios solamente sucedían allí, excepto en una deidad. Pero eso no aplica para los sacerdotes. El pueblo podía adorar a los dioses que quisieran. Sí, si tú eras seguidor igual el que tú querías, dependiendo de lo que tú querías, podías tener en muchas familias, muchos. Sí, eso sí, no había problema. Pero ahí va el verdadero problema. Era que tú como sacerdote pues vivías prácticamente de las ofrendas que se llevaban al templo y de todo lo que se realizaba en torno a este Dios. Si tu Dios desaparecía de la noche a la mañana, pues terminabas también desaparecido. Te quedabas sin trabajo y la única opción era postularte para ser el nuevo sacerdote del dios Atón. ¿Ok? Pero pues había muchos. Era como si dejara de haber muchos empleos y nada más quedara una empresa, pues no todos pueden entrar a esa empresa, ¿no? Ese es el principal punto por el cual empezó el descontento en el pueblo. El segundo era por parte de los comerciantes. Recordemos que Egipto era una religión idólatra. Entonces tenían muchas figurillas, tenían sus ventas, los comerciantes estaban en base a eso. Entonces tú desaparecías a todos los dioses y ahora como comerciante, ¿qué hago con el montón de estatuillos que me quedan? ¿Qué vendo? Y este rosario, ¿qué hago? ¿No? Exacto, ¿qué hago ahora con esto, no? Con todos los amuletos, ¿qué hago con toda la idolatría que yo tengo? Entonces ahí también venía un descontento para el pueblo, porque también se eliminaban las procesiones, se eliminaban las fiestas, la gente que se dedicaba a hacer comida, que se dedicaba... Y todo esto causó una revolución a tal punto que todo el mundo terminó odiando a Akenatón. Y es allí donde vemos que a Akenatón no le importó. O sea, por más que hubo revueltas, por más que la gente lo odiaba, por más que no le importó. Y por eso es que mucha gente, aquí es donde entra el tema bíblico, tiende a ligar a Akenatón con Moisés. Y dicen que era la misma persona. Exacto, que Moisés y Akenatón eran la misma persona. No manches. Porque estamos hablando de monoteísmo. ¿Ok? Y es que fue un cambio radical en el Antiguo Egipto. Entonces mucha gente tiende a ligar a Moisés, que era la misma figura que Akenatón, y por eso cuando murió se borró todo de él, porque no querían saber más de él. Había sido una figura que había no solamente trascendido en la historia, sino que les había modificado la historia. Pero Moisés no fue faraón, ¿no? Moisés no fue faraón, pero es que este es el punto, que tampoco se ha encontrado ningún tipo de evidencia de Moisés en el Antiguo Egipto. ¿Ok? Ahí vamos en el primer punto de este episodio. En el segundo... Sí, porque de hecho, bueno, hablando un poco de esto de las evidencias, de que sí se tiene evidencia que estuvo en Egipto, fue José, ¿no? Hasta el momento no. O sea, como tal... Que había encontrado un sello. Sí, pero hasta el momento me ha aparecido un nombre como tal de José. Ahí vamos, ahorita en lo que les voy contando van a ir apareciendo cosas que ya nos van acercando un poco más a presencia de un tipo de pueblo extranjero, que es donde yo iba a entrar. En la historia de Egipto nunca se ha hablado de un puñado o un pueblo grande de esclavos que hayan abandonado Egipto en algún momento de la historia. Entonces, es por eso que como no se tiene un registro de esclavos abandonando Egipto, se tiende a creer, los arqueólogos, los científicos, los historiadores y los egiptólogos tienden a creer que lo que dice la Biblia es una farsa, es una mentira o algo que se inventó el pueblo de Israel para darse algún tipo de identidad. ¿Ok? Ahora, hay que entender muchas cosas. Sí hay evidencia de extranjeros en el Antiguo Egipto.
Ok, sí se menciona que hubieron extranjeros viviendo en el Antiguo Egipto y de hecho se les tiende a llamar como asiáticos, porque venían de una parte de Asia. Ok, y cuando hablamos de Asia no nos referimos a lo que hoy tenemos en día de coreanos, chinos, japoneses, ¿no? Sino ellos le llamaban asiáticos a todos aquellos que se encontraban más allá del Mar Rojo, porque venían del Oriente. ¿Ok? Ahora, esta vez que hubieron extranjeros, se le conocen como semitas. ¿Ok? Pero eran todos los que se encontraban en el lugar donde era Canaán. Entonces, tenían este nombre de semitas. Y en el papiro número 6 de Anastasis, se habla de un grupo de pastores que se asentaron en Egipto. ¿Okay? Hace así la referencia, que hubieron varios pastores esclavizados y que fueron sometidos a trabajo en la tierra de Gosén. Entonces es allí donde se tiene la primera evidencia de que hubo un grupo de personas que pastoreaban. Y creo que es bastante como claro la semejanza que se tiene con el pueblo de Israel, debido a que eran personas tranquilas que se dedicaban a ser pastores, ¿no? Sí. No eran un pueblo bélico, no eran un pueblo que entraba en conflicto, sino que si recordamos la historia, la entrada de los hebreos a Egipto sucede cuando José manda a llamar a sus hermanos, los cuales eran pastores. Entonces ya era una tribu más grande, ya no eran solamente... Que venían de una sequía, ¿no? Buscando ayuda. Exacto. Y que no eran solamente 2 hermanos. Hay que entender que la Biblia se menciona a los 2 hermanos, pero realmente estamos hablando de los hermanos, de sus esposas, de sus hijos, de sus nietos. Exacto. Porque hoy tenemos la idea de que una persona... o sea, en la modernidad es solamente el esposo, la esposa y tal vez un hijo, sino que tienen un gato, ya ni hijos tienen, ¿no? Pero en la antigüedad eran familias grandes. Por cada hombre podríamos considerar que había a su alrededor entre más de 10 personas, entre mujeres y niños. Entonces, no te vayas tan lejos, ¿no? Hay que ver la historia de nuestros abuelos, que luego tienen un montón de 10 hijos. Sí, exacto. 12 hijos. Exacto. Y que aparte hay que considerar que en la antigüedad también se estaba permitido el tener varias mujeres, como en el caso... Una costumbre. Exacto, como en el caso... Poliamor. Así se llama, ¿no? Así dice, poliamor. Pues no sé si amor, pero... No, pero es que he escuchado que así le dicen. Sí. Poligamia. Poligamia. Es que te casas. Poligamia. Ajá, con varios. Entonces... Sí, poliamor yo creo que ya está haciendo mucho Acapulco, ¿cierto? Muy LGBT, dice. Entonces, es de entender que por cada hombre que se cuenta, en ese caso 2 hermanos, venían, vamos a calcular unas 10, 20 personas, ya estamos hablando de un número bastante grande. Y cuando en esta tablilla, en esta que se menciona, la Anastasia número 6, que es de la dinastía 19, hace mención de que eran unos pastores que se volvieron esclavos de Egipto. Entonces ya empezamos a tener un tipo de evidencia que se asemeja a lo que nos está hablando la Biblia. ¿Ok? Ahora, luego tenemos que siempre se ha relacionado al faraón Ramsés II, que es el que se dice que es el faraón que menciona la Biblia. Ahora, hay que tener bien... Bueno, te interrumpo. Sí. Yo una vez escuché que fue precisamente Ramsés a quien le tocó vivir la plaga. Es que eso es lo que se cree. Ajá, es lo que yo sé. Y te voy a explicar. Y yo soy un total ignorante. Te voy a explicar por qué viene esta creencia de que Ramsés es el faraón con el que tiene que lidiar Moisés. En primera, porque Ramsés es el faraón que se dedicó a tener más conquistas. Fue el momento del pináculo de Egipto. ¿Okay? Fue donde hubo más construcciones, más gloria, más expansión territorial de Egipto, más conquistas de Egipto. Entonces, como fue un faraón que logró grandes cosas en construcción, se tiende a creer que lo que hizo fue gracias al montón de esclavos que tenía, relacionando a esclavos al pueblo de Israel. Pero lo que sí es real es que no hubo ni un solo esclavo en las construcciones de Egipto. Se ha logrado, por evidencia arqueológica, demostrar que todo lo que se construyó en Egipto fue por medio de gente contratada. O sea, han encontrado contratos de trabajo. Venían gente de los lugares más apartados de Egipto a trabajar. Incluso al lado de las pirámides o de los grandes templos se han encontrado conjuntos habitacionales donde vivía gente que trabajaba. Y se les pagaba pues con granos, con especias, con semillas. Pero en esos mismos lugares se han encontrado relatos de gente que pues convivía, hacía fiestas después de trabajar, tenían familia, etc. Entonces,
Ramsés II siempre se le ha ligado, pero no es esto. O sea, no se encontró evidencia de que este Ramsés II sea el faraón con el que tuvo que lidiar Moisés. Ahora, la Biblia, lo que sí es clara, la Biblia es que no menciona el nombre de ningún faraón, ni de ninguna reina, ni de ningún príncipe egipcio, ni de ningún mandatario de alto nivel. La Biblia nunca da el nombre de ningún faraón. Entonces, por lo tanto, no podemos ubicar en qué tiempo de los más de 3.000, 4.000 años que gobernó Egipto fue el momento en que sucedió la historia de Moisés o de José. ¿Ok? No hay un nombre de un faraón. Lo que sí da, y es allí donde podemos más o menos ubicarnos, es el nombre de ciudades. Porque las ciudades eran construidas precisamente por los faraones. Ya lo vimos en el caso de Akenatón. Él construyó Amarna porque se le ocurrió que quería construir Amarna. Y porque tenía dinero. Y porque tenía dinero para, o sea, si yo quiero construir la ciudad, pues no. Sí. Entonces, gracias a esto, tal vez no podamos dar con la fecha específica en la cual tuvo que vivir Moisés y se liberó el pueblo, pero lo que sí podemos saber es más o menos a partir de dónde no. Porque tuvo que ver un momento en que empezó a existir esa ciudad y un momento donde no existe esa ciudad. ¿Ok? La Biblia hace mención a dos ciudades. Sus nombres son Ramsés y Pitón, pero con M, no como Pitón del animal. Ahora, debido a esta mención de Ramsés, es que todos dicen, como había una ciudad que se llamaba Ramsés, el faraón era Ramsés. Y no es así, no tiene por qué ser así. La verdadera y aparte es lo que todo el mundo cree, digo, incluso la película de El Príncipe de Egipto, ¿no? La de Éxodo. La de Éxodo. Ándale. O la de... mencionan que antes. Sí, porque es lo que se ha metido en el subconsciente, ¿no? El faraón de Moisés, Ramsés, además de que hace juego con su nombre, ¿no? Ahora, estas dos ciudades sí existen, no con ese nombre como tal, pero asemejándose a, por ejemplo, la que menciona Ramsés, el verdadero nombre o la ciudad que existe es Pi Ramsés, ¿ok? Hace referencia a Pi, el Pi es como una sílaba que hace referencia a que fue construida por Ramsés. ¿Ok? Y la otra es Per Atum, la ciudad se llama Per Atum, o Pitón también era conocida en aquel momento. Entonces, estas dos ciudades fueron construidas a partir de la dinastía 19. Y es allí donde tal vez se fuerza un poquito la historia en ligarla a Ramsés, porque en la dinastía 19 es donde existe este Ramsés. Seti, Ramsés I, Ramsés II y así, ¿no? Es justo en esta dinastía, la dinastía 19 del Antiguo Egipto, donde era un imperio, no tanto, sí, porque ya en los últimos años de Egipto, pues ya es dominado por los griegos, llegan los Ptolomeos, etcétera, muchas revueltas, muchas guerras civiles, porque entraron muchos faraones que venían del sur, que querían gobernar, que le llaman los faraones negros, había muchas conquistas por el norte por parte de los Hicsos. La historia de Egipto, ya al final de Egipto, es muy desastrosa. ¿Okay? En la época de gloria es justo aquí y por eso es que se creía que estaban los esclavos. Ahora, estas ciudades se fundan con Seti I. Entonces podemos saber entonces que si hubo un Moisés existiendo en Egipto, fue a partir de Seti I. Todos los faraones que sigan de ahí en adelante pudieron haber sido los faraones que estuvieron en contacto con Moisés. Ahora viene lo más revelador de todo el episodio, de todo el capítulo, y es que a pesar de que nunca se ha encontrado evidencia de los israelitas o de los hebreos en Egipto, sí hay mención de ellos. Y esto es donde es lo padre de la arqueología bíblica, porque cada día se va descubriendo nuevas cosas. Hay mención del pueblo de Dios en Egipto. Exacto, ahí va. Existe una estela llamada la estela de Bernepta. ¿Okay? Es una estela que narra muchos conflictos, que narra muchas capturas por parte de los egipcios. Y en una de esas nombran a un pueblo llamado Isbir. Esa va a aparecer ahí. Sí, vamos a poner la imagen. Una estela es como una piedrita, ¿no? Son piedras. Es una tablilla, ¿no? Es como una tablilla. Sí, labrado. Entonces, ahí aparece el nombre Irrib, ¿ok? Que fonéticamente y por el nombre en aquel tiempo, como pudo haber sonado, era algo muy parecido a Irrib, Israel, ¿ok? Entonces fonéticamente no había otro pueblo que tuviera ese nombre y aparece el sello y suele tener los mismos fonemas Isrib que Israel, ¿ok? Isrib, Israel. Y no solo eso,
Los egipcios, por medio de los jeroglíficos, le daban sentido a las cosas. Voy a poner por aquí en la imagen de el símbolo que se usaba para ciudad o para país, ¿ok? Y había otro símbolo usado para pueblo. Quiere decir, sabían que había una ciudad o un país, es decir, había un asentamiento donde vivían personas. Hablaban, por ejemplo, del país de Babilonia, ¿no? Hablaban de Grecia, y le daban el símbolo de país, porque es decir, tenían un territorio, tenían una ciudad y eran gente viviendo allí. Sin embargo, también existía el otro jeroglífico o el otro símbolo dado a pueblo, pero ellos daban este simbolismo de pueblo a un grupo de personas que no tenían país, que no tenían un pueblo, que no tenían una ciudad. Y es el que va acompañado del nombre Isbir. Por lo tanto, estamos hablando del pueblo de Isbir, es decir, un grupo de personas que se hacen llamar Isbir o Israel. Y es aquí donde se dice en esta estela de Bernepta que este pueblo fue acabado, capturado y llevado como esclavo. Entonces, esta podría ser la primera evidencia de que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Exacto. Entonces, poco a poco, los arqueólogos van descubriendo más cosas y podemos tal vez ya irle dando forma a lo que se encuentra a la historia bíblica y lo que existe en la Biblia. Entonces, en el capítulo de hoy les traigo esto. Estamos hablando del pueblo de Isbir en el Antiguo Egipto, como en esta otra tablilla, la que les mencioné, la número 6, también hace evidencia a un grupo de pastores que entraron a Egipto, también capturados como esclavos, y de tratar de ubicar, de acuerdo a las ciudades, en qué momento histórico, en qué periodo histórico fue que se encontró un faraón que se llevó capturado a este pueblo. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Y bueno, ya creo que sí me idea. Es aquí donde te das cuenta realmente de que las historias bíblicas no son solamente eso, unas historias. No son cuentos. No son cuentos. Y es aquí donde se puede palpar realmente que sí hubo, que claro, sí existió. Digo, nos los han mostrado de diferentes maneras, o sea, muchas veces lo hemos creído por creer, sin realmente tener una evidencia como tal, que al fin y al cabo toda la Biblia se resume en fe. No necesitas tener una evidencia para creer, pero cuando hay evidencias como estas que son tan tangibles, e incluso han superado el tiempo, ¿no? El tiempo y que años. Y donde quería llegar era este punto. No se ha encontrado evidencia de Moisés, ¿no? Hasta el momento no hay un solo lugar que diga la palabra Moisés o haga referencia a un líder que se llevó un pueblo, nada. Y es a donde voy. Si Akenatón, que era un faraón que cambió la religión por monoteísmo, porque les quería imponer un dios que no era el que ellos querían, fue casi borrado de la historia, ¿qué más sería con un hebreo que intentó hacer lo mismo y se llevó aparte a un pueblo? Tal vez los egipcios en su derrota no quisieron evidenciarlo en la historia grabando todo esto para que lo pudieran conocer las futuras generaciones. Entonces tal vez no es solamente que haya desaparecido de la historia en Egipto la historia de Israel y de Moisés, sino que ni siquiera ellos querían exponerlo al mundo como tal. Sí, porque si nos vamos a esto, dices que estaban en el auge de su poder, ¿no? Y estando en el auge de tu poder, que un pueblo que no sabía de dónde venía, de pastores, se escape, que no tenía ni una fuerza militar siquiera, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto no tenía una fuerza. Entonces eso es algo muy padre por el hecho de que si a un faraón le lograron hacer eso, imagínate, como dices tú, un imperio que está en el auge, que está en lo máximo, pues obviamente no iba a querer dejar evidencia de una derrota, ¿no? Hay que recordar que igual todos estos pueblos solamente dejaban escrito sus victorias, no sus derrotas. Y hay que considerar que la historia de Moisés para un pueblo así de grande hubiera sido una derrota. Es una historia de derrota, de hecho. Exacto. Completamente. Una historia de derrota militar incluso. Ahora, yo siento que si no se dieron tantos detalles en la Biblia como el nombre de los gobernantes de esto y tal vez la confusión en algunos nombres de ciudades, sea porque en aquellos tiempos el pueblo de Israel no había implementado la escritura como tal y todo lo que se conoce hasta el momento en que se escribió
fue porque pasó de boca en boca, en boca, en boca, hasta que se perdieron detalles, se cambiaron lugares, se cambiaron nombres tal vez, algo parecido. Como un teléfono descompuesto. Como un teléfono descompuesto. Entonces, no nos queda más que esperar a ver qué más descubre la arqueología, qué más nos muestra las excavaciones que se hacen y sobre todo, pues investigar, ¿no? Motivarnos a leer, a ver documentales, etcétera, porque también está muy padre el tema de cómo se tratan de explicar las plagas que hubieron en Egipto y que hay algunos lugares donde hay constancia de ellos, pero va a suceder lo mismo que ha pasado en la antigüedad. En la antigüedad veíamos fenómenos meteorológicos y los pueblos lo atribuían a deidades. Hoy en día tal vez vemos cosas que no podemos explicar y lo atribuyen a la ciencia, ¿no? Entonces no queda más que esperar a ver qué más nos puede traer la arqueología bíblica. Bueno, pues queda claro, creo, para todos que esta fue, si no me equivoco, la primera o la más fuerte prueba de que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Es muy reciente esa noticia. Sí, más o menos. ¿Sí? Es de las últimas que se han tenido estas estelas. Sobre todo el hecho... lo que pasa es que, mira, siento que sobre todo los egiptólogos, los arqueólogos van a tratar de negarlo porque no hay evidencia y su mente funciona muy como de científico. Si no hay evidencia, pues no. Pero yo siento que no hay evidencia por lo que les acabo de comentar. O sea, un faraón que cambió, eliminaron a Moisés de todos los escritos, ¿no? Y que, bueno, la historia siempre nos los ha pintado como un príncipe, pero no hay que olvidar que pues era un segundón, en Egipto era un segundón. Dios fue quien lo tomó y lo hizo grande, porque Moisés era tartamudo, era tímido, tenía problemas al hablar, etcétera, ¿no? Entonces, no había muchos registros de él, era hijo de la hermana de un faraón, no tenía aspiraciones de ser algún día faraón, etcétera. Entonces hay muchos motivos por el cual tal vez era fácil borrarlo. Era irrelevante. Era un poco irrelevante en Egipto. Pues bastante claro, bastante satisfecho y pues gracias por habernos acompañado en este episodio. Así recuerden que estos son un poco más cortos porque son noticias que van saliendo y como en este caso que nos prueban que realmente la historia bíblica es verdadero. Y que tiene fundamento. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Más que nada a la hora de demostrar algo, y son los fundamentos. Exacto. O sea, ya ahorita con eso queda más que claro, como dice Omar, es una prueba casi irrefutable de que el pueblo de Dios sí estuvo en Egipto. O sea, fuera de la Biblia, de una manera histórica, exacto, se puede saber eso. Entonces, les esperamos para el día viernes, traemos nuevo tema. Esperemos que les guste. Recuerden escucharnos también en Spotify, en YouTube, en Facebook. Pueden encontrar las imágenes en Facebook. Todo lo relacionado con este tema lo vamos a poner allí. Todas las evidencias, las estelas y todo eso para que ustedes puedan constatarlo. Compartan, nos apoyan muchísimo compartiendo el material. Y si les gusta, y suscríbanse y denle like. ¿Sale? Nos vemos hasta la próxima. Esto ha sido todo, Cazadores de la Verdad. Hasta luego. Hasta la próxima.